Mire qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Si a usted le ofrece... 220 años de la ciudad capital del departamento de Flores. E históricamente, ¿qué sabemos de Trinidad? ¿Qué sabemos de su nombre? ¿Qué sabemos de estos 220 años de historia de su fundación? María Elisa Albato se encargó de prepararnos este informe para que conozcamos históricamente en detalle los 220 años de Trinidad. En este mes de abril se festejan los 220 años del proceso fundacional de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores. Es por eso que a lo largo de este mes se realizan diferentes actividades en dicha conmemoración. El domingo 28 de abril en el Parque Centenario se realizará la jornada del guiso criollo, que comienza tempranas horas de la mañana y se extiende hasta la tarde. En este marco es que vamos a compartir con ustedes la historia del proceso fundacional o parte de la historia del proceso fundacional de la ciudad de Trinidad. Este año estamos cumpliendo, 220 años. Estamos obviamente muy felices como porongueros de celebrar esta fecha. Nuestro pueblo, que hoy se llama Trinidad, que en su época del arranque se llamaba Los Porongos, después pasó a llamarse Santísima Trinidad de los Porongos y después perdió todo eso y quedó en Trinidad, tiene un origen un poco particular. Y no lo digo como poronguero ni pensando desde el afecto que tengo hacia mi pueblo, ¿no? El cual me vio nacer, sino históricamente. La mayoría de los pueblos de la banda oriental, que son ciudades, incluso capitales departamentales, surgieron a instancias de militares o a instancias religiosas, de evangelización religiosa. Nuestro pueblo no tiene un origen así. Nuestro pueblo fue un asentamiento de gente común que trabajaba en el campo, faeneros, gente muy común, europeos, indígenas y demás, que se asentaron en esta cuchilla, que hoy está cubierta por toda la ciudad, por eso no se ve la elevación. Se asentaron en esta cuchilla buscando mejorar su suerte y buscando un lugar donde pernotar y realizar sus actividades de cotidianidad. Es por eso que no hay un acta fundacional, es por eso que tampoco hay una figura, oficial que represente que se le haya ocurrido la idea de fundar. Es por eso que tampoco tenemos playa, ni tenemos una rambla, cosa que también llama la atención, porque era un pueblo más que nada que se armó una zona en unos terrenos que eran realengos. Los terrenos realengos eran pertenecientes al rey, y por una disposición de Félix de Azara, del siglo XVIII, tú cuando construías un pueblo en terrenos que eran realengos, el pueblo era habilitado, por las autoridades españolas para continuar su crecimiento. Si lo hacías en un lugar que tenía un dueño marcado y preciso, te desalojaban. ¿Cuál era el desalojo? Venía la milicia española, ¿no? Nunca hay que perder de vista que el origen nuestro se da, en esa época pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata y no existía el Uruguay todavía. Es más, la Revolución Oriental tampoco había estallado y Artigas era un personaje nada conocido. Entonces, nosotros surgimos a instancias de gente común y corriente, por eso es un poco el intrincado. Desde muchos años atrás, nosotros con Óscar Montaño comenzamos a hacer hace más de 30 años investigaciones al respecto de nuestro origen. Y a nuestro primer libro de esas cosas le pusimos El intrincado surgimiento de los porongos, justamente porque era el nombre que me parecía que nos representaba más. Por eso, al no tener un acta fundacional, se ha tomado, como fecha conciliadora, la fecha del 14 de abril de 1804. ¿Qué pasó en 1804? En un pueblo que ya existía, el primer documento que nosotros tenemos, que lo tenemos, palpable, y el documento es un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación Argentina, porque acá estos territorios pertenecían a la Argentina, entonces es más complicado, no pertenecíamos a Montevideo, entonces está en Buenos Aires, en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, Argentina. Ahí se encuentra el primer texto, de los pobladores pidiendo la fundación de un oratorio. Los pobladores de Los Porongos, pueblo que ya existía. Eso es lo que nos marca que el pueblo ya existía, anterior a 1800. ¿Cuándo surgió? No lo sabemos. Seguramente nunca lo vamos a saber. Porque el pueblo, era un poblado, un caserío, un rancherío. Eran ranchos de paja y de barro.
porque en esa época tampoco utilizaban mucho los ladrillos, eran personas de origen muy humilde, que no manejaban esos elementos, que por supuesto no tenían nada, eran los desposeídos, hablando en términos modernos, ¿no? Contra los terratenientes de esa época, que era Miguel Ignacio de la Cuadra y demás, que pujaban y no querían habitantes en la campaña, porque el habitante de la campaña le significaba que le comía o le mataba el ganado que ellos obtenían. Hay unos cerros que son los cerros de Ojosmín. Esos cerros de Ojosmín marcaban la diferencia entre la jurisdicción de Montevideo, que estaba hacia el sur, y la jurisdicción de Buenos Aires, que estábamos nosotros. Nosotros pertenecíamos a Buenos Aires. Por eso toda la correspondencia que tiene que ver con nuestro origen se encuentra en Buenos Aires y no se encuentra en Uruguay. 14 de abril, esta señora Inés Durán, que era la esposa de Miguel Ignacio de la Cuadra, Miguel Ignacio de la Cuadra falleció. Y Inés Durán, con las mejores de las intenciones, intentó poner fin al litigio que había entre los terratenientes y el pueblo, digamos, que estaba clandestino. Y la señora intentó, mediante una donación de una legua y media de terreno, que es una estancia hoy por hoy, es un bastante terreno, pretendió terminar el problema. ¿Qué pasó? La señora el 14 de abril liberó una escritura a nombre del párroco Fray Manuel de Ubeda, que era nuestro primer párroco, el que trajeron los pobladores a la zona en 1801, el que hizo la primera capilla. Incluso Ubeda es considerado un poco el iniciador de la música culta en Uruguay. Había pedido irse. El 14 de abril la señora hizo la donación, pero no se la dio a él. La recibió un escribano, porque el señor se había ido a Buenos Aires porque había pedido que lo sacaran de esta zona. En una carta que es muy pintoresca, dice: no comen nada más que carne y pasan 20 y 30 días sin probar fruta, fruta no, y pan. O sea que comían solo carne. Básicamente en esa época el trozo del animal más preferido era la lengua. Entonces los estancieros muchas veces se quejaban, los terratenientes, de que los gauchos mataban ganado para solo comerle la lengua, que la asaban obviamente en un pincho, que era el facón o un hierro, que lo clavaban en el piso y hacían un fueguito alrededor y se la comían así. No hacían tampoco cocinada, ni como alguno puede decir, lengua a la vinagreta, eso no existía, porque además no tenían ollas. O sea, las ollas eran una cosa muy, muy capitalina y muy montevideana. Esto de acá no tenían eso. Y bueno, ese es nuestro origen, y por eso justamente estamos acá. Y por eso también nuestro pueblo, los Porongos, formó el batallón Los Porongos, muy recordado por Artigas. Artigas nombra muchas veces, en el archivo Artigas, nombra muchas veces el pueblo de los Porongos. Y lo nombra con mucha fuerza y mucho sentido de quererlo, porque era un pueblo donde eran muy fieles a Artigas. ¿Por qué? Porque el origen de ellos era antiespañol. También tiene un porqué de las cosas. Y en este mes particular en el departamento de Flores, bueno, se han llevado adelante diferentes actividades para conmemorar los 220 años. El guiso criollo, que es un tradicional que se hace todos los años, bueno, en este marco de los 200 años se va a realizar con una consigna muy especial. Sí, exacto. El guiso criollo siempre es un evento muy lindo y es muy característico y es del Uruguay entero, porque quien no le gusta comer o ha hecho un guiso, en fin, es muy nuestro eso. Entonces es muy patrimonial también, inmaterial. Entonces justamente ese día se reúnen fogones, se hace un concurso, bueno, la intendencia facilita los ingredientes, después se hace un jurado, se ven los diferentes guisos, la elaboración, viene gente muy calificada, obtiene un ganador, hay un premio, y también se compite por ambientación, que es rodear al guiso, en entorno del guiso del fogón, con una ambientación que va cambiando, premisa de acuerdo a los años. Este año la ambientación se decidió que se hiciera del proceso fundacional. Quiere decir que van a aparecer ranchos, van a aparecer pulperías, que en 1803 hizo un censo de pulpería en Uruguay, de los primeros que hay. Y en Uruguay, en lo que hoy es el Uruguay, la banda oriental, habían unas 40 y tanto pulperías, sin nombres tan censadas, ¿no? Y en Trinidad habían 3. Eso te demuestra la cantidad de gente que había acá, porque acá era un pueblo, hoy por hoy somos la capital más pequeñita, pero en esa época éramos un pueblo muy importante, bastante importante, del interior del Uruguay. Agradecemos a la tecnología 5G de Antel para sus móviles Motorola, que nos permite estar desde el departamento de Flores. Continúan ustedes en estudios.
Bueno, y la invitación sigue siendo la de recorrer, la de conocer, la de informarnos, la de descubrir. Eso en gran medida es lo que pasa programa a programa aquí en todo Uruguay. Todo Uruguay late por BTV. Mire qué lindo lo que tiene aquí todo